Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda vuelta con el equipo de Vuelta y Vuelta. Aquí tenemos a casi todos presentes y tenemos una invitada muy especial el día de hoy que vamos a estar discutiendo a 2 semanas de las elecciones estadounidenses un poco las implicaciones de todo este proceso sin precedentes que se dio hace unos días y ver cuál es el futuro tanto de los partidos como del sistema electoral también de ese país. Tenemos aquí a Teófilo Beato desde Barcelona. ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo está equipo? Gaby, bienvenida. Fantástico. Gracias. Tenemos también a Pedro León de Ciudad de México Andy, Gaby, te hago un gusto como siempre. y nuestra invitada especial de hoy de Venezuela, pero desde Madrid el día de hoy, Gabriela Páez. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por recibirme. No, gracias a ti por estar aquí. Un poco aquí a los que nos escuchan o nos ven en YouTube. Gaby y yo estábamos siguiendo la elección bastante de cerca y me consta que Gaby tendrá muchísimo que aportar en este aspecto. Y una de las cosas más curiosas, me parece, de estos procesos, primero, que duró una semana, demoró una semana más o menos para conocer los resultados y esto, naturalmente, digámoslo así, trajo a colación muchos cuestionamientos, mucha confusión, no tanto sobre el orden en que se daban los resultados o si eran veraces o no, sino más bien del mismo sistema electoral de Estados Unidos y más para las personas que no están allá, que no lo viven. Pero Gaby, quería que nos explicaras un poco ahí más o menos, y Teo también, que nos brinden unos datos para ver cómo va la elección, que todavía no se ha decidido, digamos, oficialmente, para entender un poco más el sistema y dónde estamos ahorita mismo. Así que Gaby, ¿por qué no empiezas tú? Y vamos con Teo. Vale. Bueno, lo primero es que quiero hacer un pequeño inciso al titular que diste, que comentaste sobre ver el futuro de la política, y yo creo que es un poco, ¿no?, opinar, porque está tan sujeta a cambio que, bueno, eso, vamos a conversar un poco de las impresiones que tenemos. Yo creo que es muy importante para entender el contexto de estas elecciones entender que Estados Unidos no cuenta con un Consejo Nacional Electoral, como lo pueden tener muchos otros países, sino que hablamos de que cada estado es el encargado de llevar el conteo de votos. Entonces, en este sentido, es por eso que nosotros vemos estas proyecciones que hacen los medios de comunicación, porque ellos son los que llevan muy de la mano con este conteo de los estados los números. Entonces, de repente se escucha mucho fuera que cómo es posible que CNN, cómo es posible que Fox News, y es importante resaltar esto porque así es como se llevan los resultados en Estados Unidos. En ese sentido, también mencionar que el 14 de diciembre es el día en que, bueno, los colegios electorales, pues finalmente llevan a cabo su voto. O sea, teóricamente todavía no tenemos esa elección ya consolidada, pero bueno, por supuesto, se sabe con anticipación qué es lo que, qué es lo que proyecta, qué es lo que arroja. Teo, tú tenías los números hasta el momento, ¿no? Sí, acá, bueno, guiándonos todos por lo que dice AP, Associated Press, que es más o menos desde donde los medios de todo el mundo, o la mayoría, se están haciendo eco de los resultados, que podríamos decir si es una elección sentenciada, atribuyéndosele a Biden 290 votos electorales en el colegio electoral, mientras que Trump se ha estancado en 232. Si todavía no asignamos los 16 votos de Georgia, que parecería decantarse demócrata, de todas maneras no le alcanzaría al candidato republicano a dar vuelta a la contienda. Una elección atípica, rara, con varios récords que han sido adquiridos por Biden, si se quiere. La cantidad de votos que ha habido en esta elección es asombrosa, es tremenda. Más de 140 millones de personas se han acercado a las urnas o han enviado su voto. También va a ser Kamala Harris la primera vicepresidente mujer, si se quiere también de color, de la historia de Estados Unidos. Y también es válido resaltar otro dato de color, que es que Trump se convierte, luego de Bush padre, en ser el primer presidente que no logra la reelección.
Así que bueno, son todos datos, todas anécdotas que quedarán para después, una vez que la espuma baje, que la emoción demócrata se calme, digamos, y que ya venga la hora de la verdad, empezar a gobernar. Claro, sobre esto que dices, Teo, los datos pues nos arrojan irremediablemente un indicador de análisis. O sea, porque la división de los votos son 74, hablando votos más, votos menos, 74 millones para Joe Biden, 73 millones para Donald Trump. Pues eso te está hablando de una sociedad que está en extremo polarizada y que la verdad una diferencia tan ajustada pues es un indicador más que tendremos que ver la gobernabilidad que va a permitir esta polarización ya cuando sea el turno del presidente demócrata de entrar en funciones. Sí, eso es correcto. Y pensando en los próximos 4 años, esto no hace sino resaltar que ese fenómeno que fue Trump en el 2016 no fue algo del azar, sino en efecto es un movimiento que tiene mucha fuerza, que sigue todavía con mucho respaldo. O sea, es interesante, estaba leyendo ayer sobre cómo crecieron los números de Trump con respecto a las minorías. Y se hablaba mucho de que en esos grupos él estaba teniendo peor rendimiento. Entonces, volvemos a cómo se tenían unas predicciones y luego del día de la elección estamos otra vez tratando de analizar qué fue lo que pasó y qué es lo que va a pasar en el 2024, ¿no? Porque esto nos lleva a pensar entonces qué será del Partido Republicano para las siguientes elecciones, qué será de la candidatura de Trump y bueno, también ver desde el lado demócrata, ¿no? Cómo ellos se están moviendo, porque si han seguido todas estas movidas de Ocasio, todos los debates que está teniendo en redes sociales con demócratas que son un poco más de centro, también hace pensar que estas revoluciones no solo van a ser del Partido Republicano, sino también del Demócrata. No sé qué piensan ustedes. Gaby, aquí tú entras en un tema clave para esta conversación y es precisamente cuál es el futuro del Partido Republicano y cuál es el futuro de Donald Trump. Y salió un artículo en Rolling Stone, de hecho antes de las elecciones, cuyo titular decía, aunque Trump pierda, el trumpismo no se va para ningún lado. Verdaderamente Trump no solo ha revolucionado el sistema, ha inoculado esas, si se quiere, semillas de polarización o un discurso que claramente nunca se había visto en la política estadounidense y discutiblemente en el mundo, un populismo eh, verdaderamente exacerbado, que apela mucho a las emociones de los públicos y quería ver sus impresiones sobre este fenómeno Trump, si se va para algún lado y cómo ven el Partido Republicano reaccionando a esto, porque ahorita mismo está, digamos, bastante dividido. Tiene a gente como Pompeo diciendo, estamos listos para una segunda transición Trump, pero ya tienes a otros evolucionando, reconociendo a Biden como el presidente electo. Por eso, Teo, ¿por qué no empezamos contigo? ¿Cómo es este panorama futuro? Y bueno, esto es algo que a mí me apasiona, es algo muy complejo. Y Trump yo creo que no ha innovado en nada, sino que el tipo ha exacerbado y ha sabido capitalizar algo que se ha replicado en varios lugares del mundo. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Reino Unido con Boris Johnson y con tantos otros líderes, si se quiere, de derecha, que han sabido explotar el hastío de gran parte de la sociedad que siente, si se quiere, hacia un burócrata, hacia un establishment que se ha mostrado por mucho tiempo lejano a la sociedad, que parece que no ha sentado pies en la tierra y que se ha manejado con tan parsimonia, con tan corrección política y que se ha dejado influenciar, si se quiere, por una minoría radicalizada, muchas veces de izquierda, que ha tratado de imponer una forma de ver el mundo que esta derecha nueva ha dicho basta. Está bien que ha cometido excesos, que ha cometido, si se quiere, ciertas formas de hacer política que se consideran un tanto sucias o un tanto polémicas, pero que a fin de cuentas, si han tenido tanto éxito, es porque reflejan a gran parte de la población.
Ahí, solo porque mencionabas al principio, que bueno, que todo eso ya estaba ahí, y es cierto. Todo ese sentimiento, digamos, que Trump explotó, ¿no? Pero sin duda alguna, como dices, se exacerbó, y Trump, como de hecho dijo Pablo Iglesias cuando Trump perdió las elecciones en España, que la derecha en el mundo ha perdido su principal activo. Sí. No sé cómo Gaby, Pedro ven ese enfoque, ¿no? De que al fin y al cabo, Trump, si bien no fue el inventor de todas estas ideas, se ha vuelto el símbolo, la bandera de los movimientos de extrema derecha, si se quiere. Sí, a ver, estamos de acuerdo en el que no fue el primero y por supuesto tampoco será el último, pero yo sí creo que Trump revolucionó en varios aspectos. O sea, hablando de comunicación, esa manera de gobiernos en mi cuenta de Twitter, de no importa si tengo 25 periodistas enfrente, ninguno de ustedes tiene la razón. O sea, es cierto que de repente habíamos podido ver rasgos un poco más ligeros de eso, pero sin duda alguna es Trump el que marca esta nueva dinámica que no habíamos visto así de manera tan abierta en ningún otro lado. Y yo creo que en ese sentido él abre paso a una manera bueno, de comunicar en la política que no creo que quede solo con él. Y eso es lo que, bueno, dentro del Partido Republicano me gustaría ver quién lo sigue y quién decide otra vez retraerse a, bueno, este partido republicano más tradicional, más mesurado y así. No sé qué piensas tú, Pedro. Claro, fíjate en esto que comentaban Gaby y Teo, va a ser un trauma, el trauma que va a dejar el trumpismo ya después de los 4 años de administración, es realmente una herencia parecida a lo que pasó con Sánchez en España. ¿En qué sentido? En que tú puedes haber administrado 4 años un país o puedes haber ganado una elección, haya sido como haya sido, pero realmente el daño pues ya está hecho, ¿sabes? O sea, la sociedad ya está polarizada y pues como lo decías tú en el artículo de Rolling Stones, o sea, aunque se vaya Trump, el trumpismo se va a quedar. O sea, y no solamente este trauma o este resultado va a ser a raíz de sus políticas públicas o a raíz de los conflictos que tuvo no solamente con los medios, sino que va a ser un efecto como de grassroots, de influencia a partir de su comportamiento en redes, sobre todo en Twitter, y que esto fue lo que realmente influyó de manera directa a la gente. Y pues estos traumas que no son políticos, sino que son emocionales, no son racionales, son emocionales, pues van a quedar con la gente pues de aquí a no sabemos cuánto, porque si Donald Trump ganó en 2016, no fue por una plataforma política pues estructurada. Él, como bien dice Teófilo, aprovechó un clamor social muy específico que logró capitalizar y que pues no desaparece en 4 años, ¿sabes? O sea, eso no va a desaparecer en 4 años. Ahorita no es como que de 2016 a 2020 la sociedad norteamericana ya haya cambiado. Claro que no. O sea, ahora, eso conectándolo un poquito con la idea de si el Partido Republicano se va a ver afectado por lo que Trump va a dejar, pues yo creo que claro que sí. O sea, Trump no solamente dejó marcada la sociedad, también dejó marcadas las instituciones de Estados Unidos y el Partido Republicano pues es uno de ellos. Y pues uno de los principales indicadores de esta afectación que Donald Trump dejó para todo el país, pues es pues la evidente mayoría que tienen ahora los demócratas en la Cámara, ¿no? O sea, es algo que está conectado. O sea, este trauma de Trump afecta a la sociedad y como resultado afecta a las instituciones que rigen esta sociedad, ¿no? Es lo que yo veo y que no va a desaparecer en 4 años. O sea, es un daño pues realmente serio. Sí, también es un análisis sociológico muy complejo, porque si vemos las últimas elecciones, cuando Obama le gana a Romney o cuando Obama le gana a McCain, mismo cuando Trump vence a Hillary Clinton, siempre el Partido Republicano, aun cuando perdió McCain y Romney ante Obama, estuvieron muy cerca, digamos. La avenida del medio en Estados Unidos, si se quiere, los indecisos, no es tanta, sino que hay republicanos firmes y demócratas firmes siempre, y eso difícilmente varía en el corto plazo. Lo que es insólito para mí de Trump y del trumpismo que ha generado
es que una persona como él haya llegado al poder, pero republicanos hubo siempre y lo seguirá viendo. El desafío creo que ahora es que The Grand Old Party tendrá que saber capitalizar la efervescencia que se ha generado en su base electoral para tratar de alejarnos un poco del nacionalismo barato y la bravuconeada de colegio, que era el fuerte de Trump, digamos, un provocador llano, para tratar de ponerle un poco más de seso, un poco más de sustancia a la discusión, porque me imagino que si el Partido Republicano y la derecha occidental quiere crecer y quiere afianzarse en el poder, va a tener que aportar ideas, no puede apelar siempre a la emoción. Y que, si me permites agregar, Andrés, ya para cerrar este tema, o sea, los partidos políticos y sobre todo estos que tienen una trayectoria tan larga, siempre van a tener que reformarse luego de X cantidad de tiempo, porque la sociedad cambia, las circunstancias cambian y es lo que hemos estado viendo. O sea, no se puede comparar el Partido Republicano de 2020 con el Partido Republicano de Reagan, por dar un ejemplo. Entonces, ambos partidos tienen que ver hacia dónde también ha evolucionado su electorado ese del que habla usted, el fuerte, el que no se mueve, porque definitivamente las circunstancias han cambiado muchísimo. Y lo que ha potenciado todo eso, además de la evolución de las redes sociales, fue la pandemia este año, ¿no? Porque justamente vimos una aceleración extrema de todo este entorno digital, en el que Trump, por ejemplo, destaca como nadie. Entonces, a ver cómo el partido, tanto republicano como demócrata, se ajustan a esta nueva realidad. Me parece que una de esas circunstancias que han cambiado, que mencionas, Gaby, durante la era de Trump ha sido el nivel de desinformación que impera en las diferentes esferas sociales. También potenciado por el auge de estas redes, donde ahora todo el mundo tiene un canal para expresar distintas opiniones y puntos de vista. Ha dado auge a teorías de la conspiración, entre ellas QAnon, Pizzagate, cosas que no se veían antes o que, bueno, no eran tan comunes. Y eso creo que sin duda alguna, desde un punto de vista objetivo, prodemocrático, es bastante preocupante. Y los medios han estado en el centro de todo esto, medios de todo tipo, los tradicionales, las redes sociales, y se han vuelto, si se quiere, el foco o digamos el campo de batalla principal de todo esto que bien o mal llamado es la guerra cultural. Eh, los medios contra las personas. Trump había dicho que eran el enemigo del pueblo, incluso en sus primeros días de mandato, incluso antes de que fuera inaugurado, ¿no? Y de cierta manera enfrentan una crisis de confianza, digamos, los medios tradicionales y las redes sociales por parte de grupos conservadores que pues no gozan de ese aval o esa confianza porque o les censuran los tweets o se los bloquean porque precisamente comparten desinformación. No sé si están de acuerdo con este análisis de que son los medios los que están en medio de la batalla o son, digamos, el epicentro de toda esta discusión, o si debe haber una discusión sobre esto, porque estamos hablando de verdad contra mentiras. No sé cómo lo ven. Cualquiera. A ver, yo no sé si deba haber la conversación, pero sin duda alguna la estamos teniendo, ¿no? Exacto. Porque hace unos meses estábamos viendo cómo en distintas redes sociales, en especial recuerdo Instagram, estos movimientos de Blackout Friday, entonces es algo que no se puede obviar. Estaba leyendo que para las elecciones 119 periódicos y revistas habían apoyado públicamente a Biden, mientras que Trump nada más tenía el apoyo de 6. Entonces, evidentemente, vemos una tendencia de la línea demócrata, ¿no? En este tema de medios y relacionándolo un poco con el tema anterior que estábamos hablando de cómo han evolucionado los partidos y demás, a mí me parece muy interesante cómo antes quizás se asociaba más el tema de élites y medios con el Partido Republicano,
Y hemos visto cómo eso ha dado la vuelta en los últimos años. O sea, todas las celebridades, los influencers que comentan, se vuelven parte de estos movimientos y llaman a que todos sus seguidores también lo hagan. Es esto que estamos hablando de la cultura woke. Entonces, sería también interesante ver, no solo por parte de los medios, sino también de las plataformas, hablando de Twitter, si esto es algo que se va a mantener o si fue un pequeño paréntesis para las elecciones estadounidenses, que también hemos tenido fenómenos así. O sea, a ver si, por lo menos para Latinoamérica, el año que viene, que tenemos más de 20 procesos electorales, Twitter mantiene las mismas políticas o si es algo que va a pasar por debajo de la mesa. Dale, Pedro, si querés. Sí. Gracias. Muy breve este comentario sobre el comportamiento mediático que a veces, o sea, se olvida un poco, y te lo digo por experiencia, se los digo por experiencia nacional, se olvida un poco que los medios, pues al final de cuentas se comportan por una lógica, pues corporativa, mercantil realmente, o sea, no son medios públicos, no son instituciones públicas. O sea, al final del día sí siguen una línea editorial, claro, sí, sí tienen ciertos criterios de profesionalismo, claro, pero pues al final del día, pues son empresas, ¿sabes? Y buscan generar dinero para mantenerse, para generar ganancias, para mantener a sus empleados y lo que quieras. Y pues en ese sentido, pues no podemos dejar de lado que si bien una línea editorial va a apoyar a un candidato determinado, pues o más bien nunca lo va a estar haciendo por un amor a la patria o por un amor al arte, ¿sabes? O sea, yo le doy siempre una lectura de mucho sospechosismo porque pues no son tan diferentes las cosas como pasan en México o como en algún país de Latinoamérica en cuanto a medios se refiere, que como pasan en Estados Unidos, que sí tienen cierta independencia o autonomía del Estado, que es esa misma autonomía la que les permite tomar una línea editorial propia que no se sublima, o sea, que no está bajo los mandatos de un partido determinado, sino que siempre va a responder a los intereses mercantiles de un medio. Pues no son instituciones públicas. No, claro, como dice Pedro, el business mediático es eso, busca la ganancia, es un negocio, pero aquí hay que tener bien presente, por lo menos en mi opinión está muy claro, es que la desinformación no distingue de izquierdas ni de derechas. Sea el establishment republicano o el demócrata, cuenta con personas o fanáticos que desinforman. Esto no se le puede atribuir ni a los Proud Boys, ni nada más a Antifa, la culpa o la carga de la desinformación. Aquí nadie está libre de pecado y nadie puede tirar la primera piedra. Yo creo que es trascendental ser conscientes de esto. Si fuese por mí, desearía que Twitter no exista. Para mí Twitter es un papelón. O sea, el señor Johnny Twitter, si existe, debiese de retirarse a las Bahamas en una isla privada y hacerle un bien al mundo, porque es abrumador la cantidad de mentiras y cómo lo facilitan canales como Twitter y Facebook. Porque además es casi imposible de limitar. Todas estas nuevas políticas de Twitter, de Google, ahora comparecen en el Senado y se buscan maneras de limitar un poco las fake news. A fin de cuentas, es una especie de censura, porque con qué criterio muchas veces es tan fina la línea entre lo verdadero y la mera opinión que es muy difícil de hacer este control. Así que a mí me encantaría volver un poco a la vieja escuela, pero bueno, sé que es imposible. Y no soñar Rubén Dicho estará. esto, ¿qué? Sí, Todos tuvimos opinión al respecto. Dale. Claro. que con eso que dice Esteban, no sé si han leído que hay una nueva plataforma que está ganando muchísimos seguidores, Parler, precisamente porque son conservadores que no pueden con la línea que decidió tomar Twitter y porque es un formato bastante parecido. Y el crecimiento que ha tenido la plataforma, o sea, directamente luego de las elecciones ha sido brutal. Y es por esto que comento. Claro, o sea, y es que se nos olvida muchas veces también, o creemos en este mito ya casi cuasi fundacional de que Twitter es Internet, ¿sabes? No, claro que no, Internet te da muchísimas opciones de mudarte a otras plataformas y hacer tus propios medios, y hay consultoras que neta se dedican a eso. O sea, hacen páginas de medios
y ponen las noticias que ellos quieren. O sea, yo creo que sí es bien importante pensar que Internet es un universo y que Twitter no es el non plus ultra que va a controlar todo. Y Claro. bien, sí, aquí, Sorry, para cerrar. Andy, ¿cambias de tema o no, seguimos no, con iba a esto? cambiar de tema, pero si quieres agregar algo más, Teo, adelante. Sí, solo para cerrar un poco el tema también de la falsa feligresía progre que hay tanto en el mundo de las artes y la cultura, que a veces es indignante que parece que hoy Clint Eastwood, muchas veces si no se autogestiona los films, es mala palabra, por eso un tipo republicano que cree en los valores tradicionales de la familia y el gen americano de pura cepa, y hoy se podría decir que el establishment californiano de la progresía cultural, tanto en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica mismo, ha copado de una manera los medios de comunicación y su opinión vale tanto como la de un filósofo o como la de un estadista, con personas que capaz que son buenos actores, son buenos cantantes, pero no por eso tienen un análisis de la realidad más agudo, no por eso tienen la verdad, y no por eso debiesen de tener una penetración mayor en la sociedad. Y hoy opinan, y lo que opinan es palabra santa. Y me parece un horror. No, incluso tú ves a medios tradicionales captando noticias de personas como estas a partir de las redes sociales. O sea, la noticia ya no se genera quizás en el mundo real, estoy generalizándolo obviamente, pero muchas veces tú ves Twitter reacciona o el Internet está indignado cuando son opiniones de 3 o 4 gatos, como Como si decimos aquí fuera en una Panamá. entidad. Claro. Y otra cosa ahí, bueno, mencionaron que, bueno, Teo, tú quieres que se vaya a Twitter de la vida. No creo que sea posible, pero como dice Gaby, ¿no? Al final hay muchos sitios, hay muchas plataformas donde la gente en realidad no solo comparte opiniones, sino que se organiza. Xavier Pay Sergio Pérez de Añez hicieron un libro, Cómo comunica la alt-right, y ahí describían cómo, de hecho, todos estos grupos de la alt-right en Estados Unidos se organizan en foros como 8chan o 4chan, y lo único que hacen las redes es expandir aún más su reach, pero todo empieza en estos foros y en estos pequeños lugares, ¿no? Pero sin duda alguna, estamos ante ortodoxias, si se quiere, tanto en la derecha como en la izquierda, y la cultura woke es muy simbólico de todo esto, como decías, Gaby. Entrevistaron a un congresista, bueno, no, fue una reunión que tuvieron los demócratas después de la elección, un congresista de Arizona, apellido Gallego, dijo que para poder captar a las minorías, que no, perdieron votos minoritarios en esta vuelta, los demócratas, tenemos que, por lo menos para los latinos, dejar usar frases como Latinx, que muchos no saben qué significa y cuando saben qué significa no les agrada, porque no es normal, no es común. Y aquí los demócratas están de nuevo en una carrera que no ha terminado. Todavía está el Senado en Georgia, ¿no? Mucho voto africanoamericano en ese estado. No les preguntaré por predicciones, pero más o menos quería sondear aquí en este panel cómo ven esto, cómo evalúan la estrategia de los demócratas para esta última vuelta, si se quiere. Gaby, empezamos contigo. Eh, bueno, por supuesto, eh, sí, es que no quiero decir nada. No quiero hacer futurología. Nada que se Sí, pero la comprometa, verdad es ¿no? que a mí me sorprendería bastante si el Partido Demócrata llega a tener la mayoría en el Senado. La verdad es que los puestos que se van por los que se va a competir en enero son, bueno, como hemos visto, muy, muy, muy cerrados y la tendencia hasta ahora, por lo que yo he leído, sigue inclinando hacia los candidatos republicanos. Entonces, creo que la estrategia, pensando un poco más a mediano y largo plazo, va bueno, sabiendo que vamos a tener el Senado en contra, cómo podemos tratar de gobernar. No sé cómo lo ven ustedes. Que completando lo que dice Gaby y ya a manera de conclusión de mi parte, pues pienso que es necesario que el Partido Demócrata, o sea, pensándolo desde una perspectiva objetiva, ¿no? O sea, ni de aquí ni de allá, que el Partido Demócrata no se vaya con la falacia del número de votos, ¿no? O sea, sí fue el presidente más votado, sí ha sido una participación muy grande en lo que quieras, pero pues esos votos
no se van a traducir en que en caso de que el Senado tenga mayoría republicana, no se vaya a traducir en una parálisis legislativa, ¿no? Que seguramente se va a hacer. Y bueno, pues también otro indicador que quería mencionar es que finalmente el voto latino pues ya no tuvo el peso que tuvo en 2016. O sea, realmente el sur de Florida ya no tuvo el peso que tuvo en 2016. Y ese fue también otro de los grandes errores que tuvo Donald Trump al concentrar muchos de los esfuerzos de su campaña en este sector, ¿no? Eso también pienso que es un factor que en otro webinar deberíamos o podríamos ver. Pero mira, la conclusión de mi parte sería eso. Bueno, cerrando también de mi parte, coincido con Gaby, creo que los republicanos van a retener el Senado, que se va a dar Casa Blanca, Cámara Demócratas, Senado Republicano. Entonces, no creo que vaya a haber riesgos de cierre de la administración ni dificultad gubernamental, porque apelo a que Biden, un viejo zorro de la política, va a ser lo suficientemente astuto, él si se quiere parado en el ala más conservadora del Partido Demócrata, para poder componer posiciones, trabajar con los republicanos y también trabajar con el ala más radicalizada de la izquierda de su partido, que lo ha ayudado y mucho a llegar al poder, pero que también hay que mantener la raya, porque es un riesgo para el propio partido de que ganen posiciones los radicales de cara al futuro. En un país como Estados Unidos, no habitualizado tanto a, como le dicen ellos, los liberales. Miren, yo voy a diferir y ya también para ir cerrando esta segunda vuelta, voy a diferir un poco con el análisis que todos ustedes hicieron. Yo creo que los demócratas tienen razones para ser optimistas. De nuevo, recordemos que esas carreras senatoriales estuvieron sumamente cerradas, empezando por ahí. Además, desde ese día, desde el 3 de noviembre, inició la maquinaria demócrata en ese estado un esfuerzo de organización tremendo para incluso registrar a personas que no estaban registradas para las presidenciales y las legislativas del 3 de noviembre de este año. Y si me preguntan a mí, de todos los conglomerados demócratas que hay en Estados Unidos, ese ha sido uno de los más efectivos. Voltearon un estado que hace 30 años no lo ganan los demócratas. Y hay mucho resentimiento también de parte de los que se inclinan más hacia el Partido Azul en ese estado por todo el historial que tuvieron con la gran organizadora Stacey Abrams, a la que le fue robada la elección de gobernadora hace unos años. O sea, hay mucho sentimiento involucrado, hay mucha organización en el lugar, por lo que no estoy diciendo que lo van a voltear el Senado, pero tienen razones para estar optimistas. Y Teo, veo que quieres opinar. Sé que vamos a cerrar, pero quieres opinar. Cuidado nada más con la denominación o con el concepto de robo, Sí, no, por porque eso, lo que nos ha escuchan en estado muy Spotify en no van boga a ver estos, los gestos, pero los que claro, me lo ven en YouTube, claro, sí. sí. No, claro, yo lo que diría en Estados Unidos no se roban elecciones. Es prácticamente imposible que haya fraude. De los dos lados lo digo, ¿eh? No, Ni republicano. ojo, no me refería a fraude, hay que estar claro. Hay muchos esfuerzos Ah, de redistritaje, no sé cómo se dice en español, claro, gerrymandering, que afectaron y claro. supresión del voto. Eso Exacto. sí lo hemos visto. Esfuerzos de supresión del Siempre voto. Vamos a ser dentro de claros. las reglas de juego, Atención con claro, ese vocabulario. Claro. exactamente. No. Sí. Aquí hay que Pero, ser... Hombre, pero cuando Andrés, también si me para eso dejas sabe lo que quiere. breve también como último Dale, comentario, Gaby. creo que sin duda esto que acaba de pasar para mí es la consecuencia más grande de este proceso electoral, que es el poner en duda un sistema democrático como es el de Estados Unidos. Sin duda van a ser unos 4 años muy desafiantes para ambos partidos. Creo que Biden y su equipo en particular van a tener que trabajar y bueno, hacer todo el esfuerzo para no solo mantener este discurso de unión y de consenso, sino para poder levantar el país luego del debacle económico que ni siquiera ha llegado a su peor momento. Entonces, seguiremos viendo no solo este año, sino el que viene, sino hasta la próxima elección. Creo que muchísimos fenómenos que bueno, así como nos sorprendieron en el 2016, van a ser estos cisnes negros que nadie veía venir.
Y aquí en Vuelta y Vuelta le vamos a estar dando seguimiento a todos estos cisnes negros que de seguro están por venir. Me quedo con tu reflexión, Gaby. Estamos en los tiempos de la desinformación, la posmentira, según Vicente Valles, que ya ni siquiera es posverdad. Y sí, hay que estar claro con los conceptos, hay que tener este tipo de discusiones para precisamente aclarar las dudas que surjan. Agradecerles a todos, Pedro, Teo y especialmente a Gaby, nuestra invitada de lujo para el día de hoy. Gracias. Y a todos los que nos escuchan, pues suscríbanse acá abajo. ¿Dónde? Señálenles. Acá abajo. Vuelta y vuelta, señores. Que se vienen muchos sorteos. Después vemos que sorteamos, pero Sí. digamos que va a haber sorteos. Y síganos en nuestras redes, por supuesto, y miren todos los artículos y contenidos que publicamos en nuestro sitio. Así que No sin se más, pierdan los pareceres, no se pierdan los pareceres. no se los pierdan. Así que ya saben, nos vemos la próxima. Chao. Chao.